Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Márquez. Esta es la segunda parte. Le voy a explicar cómo conocí la Iglesia Ortodoxa. En tiempo de COVID, cuando ya se están abriendo las iglesias, mi esposo dice, vamos Natalia a la Iglesia Bautista. Y yo dije, yo ya estaba como un poco de lo que había visto. Y yo dije, no, yo no quiero ir. No, ¿sabes qué? Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Nunca más me vuelvas a decir para ir a una iglesia, la bautista que sea. No voy a volver a pisar ni una iglesia. Y se oyó feo, ¿verdad? En ese momento se oyó feo. Mi esposo me dijo, ay, bueno, me voy, ya está, chao. Y se fue. Cuando yo le dije, no voy a volver a pisar ninguna iglesia, no me invites más nunca a una iglesia, se escuchaba muy feo, pero algo que lo necesitaba decir. Pero de ahí me dio por buscar, mientras cociné ese día, en el domingo, empecé a decir, espérate, ¿por qué la iglesia protestante no es católica romana? Porque es la que yo conocía. ¿Por qué no es católica romana? Voy a averiguar por qué. Empecé a buscar, ¿no? Entonces lo primero que me sale dice, como la iglesia católica es idólatra o algo así. La iglesia católica es idólatra, que es lo primero que te dicen, ¿no? Cuando vi lo que es idolatría, me dice, bueno, y entonces los católicos, ¿cómo ven las imágenes? ¿No? Porque si los protestantes estaban hablando mal de las imágenes, de las estatuas y qué sé yo, entonces, ¿qué explican? ¿Cómo explican los católicos si adoran a las imágenes? ¿O qué son las imágenes para ellos? Y busqué. Y ahí me sale el padre Francisco Salvador. Súper agradecida con él. Me dio más conocimiento en el tema. Y ahí lo veo al padre Salvador explicando sobre los íconos. Bien joven él. Entonces ahí veo y ahí es cuando digo, o sea que ya voy entendiendo. Y yo le empiezo a explicar a mi esposo. Mi esposo empieza a discutir conmigo. Y yo sabía, yo sabía. Y yo sabía porque qué es lo que me iba a decir. Y sabía que, y eso no es falla. Y sabía lo que me iba a decir. Y en ese momento ya tenía la respuesta. Ya podía discutir sobre ese tema. Poco. Me faltaba todavía, pero ahí podía discutir en lo básico. Seguí buscando historia de la Iglesia Católica. Empecé a buscar eso. Y me empezó a hablar sobre Jesucristo, luego el primer papa, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el día de hoy, ¿no? Yo dije, ay, sí, ¿verdad? O sea, desde Jesucristo hay una intercesión apostólica. Ahí eso ya. Ok. Me vi todo ese documental enorme. Creo que era por partes, capítulos. Bueno, yo no me acuerdo ya cuál era, pero bueno, me estudié de todos los papas que hicieron cada uno y unas cosas tremendas también que pasaron, o sea, eh, luego de eso dije, bueno, si la Iglesia Católica Romana viene desde el tiempo de Jesucristo, ¿no? Por intercesión apostólica ininterrumpida, porque los protestantes están en contra de la iglesia. Me sale el padre Luis Toro. Empecé a escucharlo y los debates que da con con algunos pastores que se acercan a debatir, ¿no? El padre Luis Toro, muy bueno, me encanta. Él es una persona súper dada, ¿no? Ey, pero un momento, no sé en qué videos hablan de la iglesia del Oriente.
Yo dije, la iglesia ortodoxa que la iglesia del Oriente. Yo, ¿mm? ¿Cómo que la iglesia, verdad, no? Roma, la iglesia de Roma, hay sucesión apostólica, pero también en Jerusalén, ¿no? Y los otros apóstoles, hay sucesión apostólica. ¿En dónde fueron? ¿Qué iglesias también ellos formaron, ¿no? Y dejaron obispos también. Y me hallo por la iglesia ortodoxa. Y ahí empiezo a estudiar mucho la iglesia ortodoxa y conocer y ver la historia y hasta ahora estoy aprendiendo, ¿no? Y la herejía del filioque, en qué año se creó eso, eso no, la iglesia primitiva, la iglesia no creía en eso. Y entonces ya cuando ya la iglesia empieza a cambiar, a inventar dogmas, a cambiarlas, y entre otras cosas, ¿no? Que el Papa tiene la plenitud de poder. O sea, que él puede decidir y cambiar y todo el mundo tiene que creer lo que dice el Papa, ¿no? Porque él es el vicario de Cristo. O sea, que Cristo, que representa a Cristo, Cristo no necesita ser representado porque él vive con nosotros. Que nos guía a la verdad es el Espíritu Santo, no es un hombre, es el Espíritu Santo. Entonces ahí yo me doy cuenta, es verdad. O sea, yo no voy a seguir a hombres. Yo quiero seguir la iglesia como se inició, qué es lo que creían, cómo creían en los primeros siglos, qué es lo que creían la gente. Entonces, ahí tú vas y llegas a lo que es la iglesia de Cristo, que es la iglesia recta en fe, que es la iglesia ortodoxa, que es católica. Incluso San Ignacio de Antioquía, no de Roma, no era San Ignacio de Roma, sino San Ignacio de Antioquía, nos llama católicos a la iglesia del Señor. Mi desesperación era tanto, como todavía no tenía el conocimiento suficiente, empecé a iniciar a ir a la iglesia católica romana porque yo necesitaba del Señor, Yo iba, pero yo iba con un corazón dispuesto, corazón que todo lo que yo accionaba yo le pedía al Señor que tomara de mi mano y me guiara. Y no iba a la iglesia ortodoxa físicamente porque quedaba muy lejos de donde yo vivía. Y yo bauticé a mi hija en la iglesia católica romana. De ahí hizo su primera comunión. Mi esposo no quería en ese momento. Pero yo ya con mi esposo estábamos ahí hablando. Y entonces hasta que un momento mi esposo me dice, yo le digo, mira, todas van con su esposo, y yo no, ¿cómo es eso? Y mi esposo decidió acompañarme, me acuerdo que fue en el día de Navidad. Sí, yo creo que fue en el día de Navidad que él me acompañó por primera vez en la iglesia católica romana, en este caso, ¿no? El padre es súper bueno porque me recibió igual en la iglesia romana y nada, empecé a asistir ahí. Muy bonita la comunidad, muy bonita, ¿para qué? No voy a mentir, la pasé muy bonito, hice muy chévere las personas ahí, tú sabes. Cuando me dicen, ya tenemos que regresar a Estados Unidos. Y bueno, llegamos y lo primero que hice era buscar cuál es la iglesia la antioqueña, porque era la que tenía un poquito más de conexión en el sentido porque ya yo veía al padre Francisco, que está en Chile, y es del Patriarcado de Antioquía, la iglesia, la de Lima, Perú también.
dije, no, ya antioqueña, tiene que ser antioqueña, ya. Entonces busqué y apareció pues en Miami una iglesia hermosa, la comunidad hermosa también. Claro, muchos árabes, ahí sí había muchos árabes, ahí sí había muchos árabes. Bueno, pero muchos, también había muchos latinos y hablaban español, entonces yo dije, bueno, este es. Llego, el padre Ayman, el padre me recibe, yo súper contenta, lloro de la emoción, porque por primera vez voy a pisar una iglesia. O sea, te estoy hablando del 2020 al 2023, recién estaba pisando una iglesia ortodoxa, después de 3 años. Y um, con el padre Ayman le dije lo feliz que estaba estar ahí. Íbamos a casi todas las reuniones que llegaba, sobre todo estudios, tanto bíblico como teológico también. Mi hija se incorporó al grupo de Soyo, que es de jóvenes. Le gustaba mucho también. Me creé la cuenta Mujer Ortodoxa porque dije, bueno, yo voy a compartir de lo que voy aprendiendo, voy compartiéndolos a ustedes. Ahora, yo no soy nadie para enseñar, o sea, a mí me pueden preguntar cosas y yo les puedo responder lo poco que sé. Pero si ustedes, lo que yo les recomiendo, que es mejor que vayan directamente a un sacerdote ortodoxo, a un sacerdote, a preguntarle estas cosas. Es la mejor persona en la cual tú te puedes apoyar en esto, ¿ok? En querer saber algo con un sacerdote. Yo solamente voy a compartir, yo puedo responder algunas cosas que sé, pero también hay cosas que no sé, yo no puedo responder. Te puedo decir también lo que yo voy practicando como madre, esposa e hija. Yo te puedo compartir cosas que hago en mi hogar. Y así conocí la iglesia ortodoxa. Yo estoy crismada. Es cierto, a mí no me bautizaron en la iglesia ortodoxa. Porque el padre escuchó mi historia y dijo, no, tú no necesitas ser bautizada porque a ti te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay, si es así, tal cual, como Jesucristo lo mandó, es un bautizo legítimo. Entonces solamente me crismaron y nada, yo todo el tiempo derramando lágrimas. Mi esposo también se crismó, mi hija también y ahora somos ortodoxos, una familia ortodoxa y estamos súper contentos de eso, de verdad que sí. Me siento muy feliz. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ya me confesé. Ahora estamos esperando casarnos en la iglesia ortodoxa también. En la divina liturgia los 5 sentidos están conectados y es hermoso. Es algo que yo les invito a ustedes, si alguna vez nunca han ido a una iglesia y está cerca de ustedes, pues vayan y conozcan. Y no se queden ahí, oye, qué raro, ¿y qué hago? ¿Y por qué hacen esto? Y entonces a mí, no. Usted va, pregunte, hable con el sacerdote, termina la liturgia, le piden al sacerdote si pueden hablar, conocerse, pueden hablar un rato después y hay normalmente después en el templo al lado hay un salón, entonces ustedes pueden esperarlo, ¿no? En el salón, al sacerdote. Hay un momento que la comunidad comparte, ¿no? A veces un cafecito, unos postrecitos, una comidita, siempre hay algo para compartir aquí, así que ahí mismo pueden esperar al sacerdote y hablar con él. Espero que les haya gustado un poco de mi historia, de mi historia, de mi vida, de cómo yo de ser católica pasé a protestante o protestante, regresé a católica y de católica a la iglesia, que es la iglesia recta,
la iglesia ortodoxa. ¿Por qué la iglesia ortodoxa? Porque así nos fueron conocidos, así la gente nos llamó. Porque decían, bueno, ellos son rectos, ellos se mantienen como enseña la iglesia, pero Roma es católica también, ¿no? Como la iglesia era católica, sí, pero, ok, pero ellos siguen siendo católicos, pero ellos son rectos. Como la iglesia católica eran, ¿verdad? Pero uno dice si era católico, los otros, como también son católicos, eh, pero la gente los empezó a conocer como rectos en la fe. Ortos, que es rectitud, y doxa, que es fe. Entonces, por eso ortodoxa, o la iglesia ortodoxa, ¿no? Y ahí empezaron a llamarla así, pero quiere decir rectitud en la fe. Entonces, esta es la iglesia católica, recta en la fe. Por eso yo decidí ser ortodoxa, llegar a la iglesia ortodoxa. Y bueno, y esa es mi historia. Si te gustó, dale manito arriba, comparte, comenta y así me ayudas que este video llegue a más personas y que otras personas también puedan conocer la fe. Un abrazo a todos, Dios los bendiga y los guarde. Bye bye.